Psicobiología, una asignatura del programa de pregrado de psicología en la Universidad dirigido por la tutora Laura Moreno Hernández. Se enfoca en las técnicas de investigación en psicobiología y neurociencias. Particularmente hablaremos sobre la magnetoencefalografía. Las participantes: Luz Adriana Bolívar Bustamante, quien es Aura, Laura Victoria Escorcia Castillo, María Daniela Forero González, Caterina Holguín Aragul. Esas técnicas de investigación en neurociencias, muy particularmente las técnicas de neuroimagen, eran solo un sueño. Fue solo cuando Santiago Ramón y Cajal en 1988 usa técnicas de tinción para descubrir la morfología de las neuronas. Después de él, fueron muchos los hitos que marcaron la neurobiología. Y dentro de muchísimas técnicas que existen, pretendemos hoy hablar un poco sobre la magnetoencefalografía. Es ideal para el estudio de la actividad cerebral. Es una prueba médica no invasiva, mide campos magnéticos producidos por las corrientes eléctricas. Además, mapea la función cerebral para identificar la ubicación exacta de los ataques epilépticos y utiliza un dispositivo superconductor de interferencia cuántica llamada SQUID y una computadora para medir la actividad neuromagnética dentro del cerebro. Vamos a ver un poco de las aplicaciones de la MEG en el estudio de la psicología y las neurociencias, la magnetoencefalografía. Una de las aplicaciones de esta herramienta es identificar las áreas funcionales del cerebro, incluyendo centros sensores, centros motores y las actividades del lenguaje y memoria. Aquí puntualmente en esta imagen en la que vemos lóbulo frontal, temporal, occipital y parietal, nos enfocaremos esta herramienta pues permite identificar con mayor facilidad centro del lenguaje, área psicoauditiva, centro de la comprensión de las palabras habladas, todo lo que tiene que ver con la integración visual atencional y el centro de la comprensión de las palabras escritas, también el área psicosensitiva. También otra de las aplicaciones de la MEG está en identificar la localización precisa de la fuente de ataques epilépticos. Como lo vemos en esta imagen, esta es una imagen que provee una magnetoencefalografía en un paciente que tiene que tuvo un ataque epiléptico. Entonces es una herramienta importante, pues precisamente para profesionales que quieran enfocarse en este campo de la investigación en pacientes epilépticos, puntualmente para reconocer esas áreas del cerebro en las que es la fuente para los ataques. También la magnetoencefalografía permite crear un mapa del cerebro que es muy útil para los cirujanos en procesos preoperatorios con pacientes que van a ser intervenidos a nivel cerebral y también en todo lo que tiene que ver con tratamiento de pacientes con epilepsia. Y también es muy útil para la extracción de tumores cerebrales, ya que con las imágenes que provee pues se pueden identificar más puntualmente esas áreas del cerebro en donde existen esos tumores y qué áreas pues podrían verse afectadas en un proceso de cirugía. Y también la magnetoencefalografía o MEG es muy importante en todo lo que tiene que ver con los procesos de investigación, ¿sí? Apoya a los científicos de esta área, del área de las neurociencias, a los psicólogos, para entender mejor la función del cerebro humano y para estudiar puntualmente los desórdenes neurológicos y psiquiátricos. Hay algunos estudios que se han hecho con magnetoencefalografías, acá puntualmente voy a hablar de dos. Uno que se hizo
o algunos que se han hecho muestran propiedades únicas para el procesamiento del habla. Se han hecho diferentes investigaciones en diferentes sujetos y ha permitido identificar ese procesamiento del habla de una manera única, pues, dentro de la investigación. Y también diferentes señales de magnetoencefalografías se han asociado con tareas auditivas de diferentes demandas atencionales. Por eso al principio decía que está muy relacionada el área auditiva atencional o visual atencional. Entonces, estas señales proveen información sobre la actividad puntual de un circuito local y lo que hacen es integrarla entre regiones. Entonces, puntualmente la magnetoencefalografía pues nos sirve para tener una visual completa de la actividad cerebral, de las diferentes regiones de nuestro cerebro y de esas integraciones, apoyo ante investigaciones en enfermedades, puntualmente aquí la hablada, la epilepsia, y también algunos desórdenes neurológicos y psiquiátricos, como lo comentaba hace un momento. Bueno, complementando lo que nos está diciendo Catherine, ¿cómo funciona el procedimiento? Las células cerebrales interactúan generando pequeñas tensiones, como sabemos, eléctricas que crean corrientes eléctricas en todo el cerebro, como lo vemos en la imagen. Este flujo eléctrico produce campos magnéticos que pueden detectarse y registrarse mediante sensores magnéticos sensibles. Varios centenares de estos sensores especializados están integrados en el casco de MEC que se coloca en la cabeza del paciente. Este sofisticado instrumento y el software informático trabajan conjuntamente para detectar y registrar la actividad de las neuronas mientras el paciente permanece quieto o realiza una serie de tareas como escuchar una serie de palabras o mirar imágenes, y el análisis de la grabación que recoge las señales cerebrales normales y anormales cada milisegundo del estudio ayuda a determinar dónde se originan las actividades específicas del cerebro. Bueno, ¿cómo se realiza el procedimiento? Bueno, los exámenes de MEC suelen realizarse de forma ambulatoria. Normalmente se fijan a la cabeza 3 o 4 bobinas de posicionamiento con cinta adhesiva temporal para ayudar a determinar con precisión la ubicación de la cabeza en relación con los detectores de MEC. Al mismo tiempo que el examen de MEC puede realizarse un electroencefalograma, otro tipo de prueba utilizada para detectar anomalías relacionadas con la actividad eléctrica del cerebro. Si es así, también se le fijarán a la cabeza unos pequeños conductores eléctricos llamados electrodos con una cinta adhesiva temporal o un gorro que se asemeja a un gorro de natación. Las posiciones exactas de las bobinas y los electrodos se miden con un dispositivo especial parecido a una varita, llamado digitalizador. El paciente puede colocarse en una mesa de exploración móvil o sentarse en una silla cómoda dentro de una sala que protege cualquier ruido eléctrico y magnético que pueden interferir en el examen. Se colocará dentro del casco fijo que contiene los detectores de MEC colocados en la cabeza, dependiendo del tipo de estudio al que se le someta. Podrá estar tumbado tranquilamente o incluso dormido. Si se somete a un examen de MEC para identificar las áreas sensoriales de su cerebro, se le darán auriculares y se le presentarán sonidos o imágenes en una pantalla y se le pedirá que responda. Para identificar las áreas del cerebro relacionadas con el movimiento, se le pedirá que pulse repetidamente un botón para identificar las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje y se le pedirá así que la lea. Bueno, a lo largo de estas tareas se le pedirá que se mantenga relativamente quieto y que reduzca al mínimo los movimientos de la cabeza y los ojos para hacer el procedimiento. Una vez finalizado el examen se analizará la grabación. Los exámenes de MEC suelen incluir varias secuencias de grabación, algunas de las cuales pueden durar varios minutos. El examen completo suele durar entre 1 o 2 horas dependiendo la extensión del mapeo.
Bueno, ¿qué experimentaré durante y después del procedimiento? La mayoría de los exámenes de MEC son indoloros. Los pacientes no suelen sentir claustrofobia cuando lleva el casco de MEC, ya que este se ajusta sin problemas a la cabeza y no cubre la cara ni el cuero. Usted estará solo en la sala del examen durante la mayor parte del procedimiento de MEC, en todo momento durante el examen. El tecnólogo podrá ver, oír y hablar con usted mediante un intercomunicador bidireccional. Muchos centros de MEC permiten que un amigo o uno de los padres permanezca en la sala, siempre y cuando también sean examinados para garantizar la seguridad en el entorno magnético. Si usted o su hijo han sido sedados o anestesiados para un examen de MEC, el tiempo de recuperación oscila entre aproximadamente 30 minutos y 2 horas después de que se haya completado el examen. Si no ha sido sedado, no es necesario un periodo de recuperación, puede retomar sus actividades habituales y su dieta normal inmediatamente después del examen. ¿Quién interpreta los resultados y cómo los obtengo? Un radiólogo. Un médico especialmente capacitado para supervisar e interpretar los exámenes radiológicos, analizará las imágenes y enviará un informe firmado a su médico de cabecera o de referencia, quien compartirá los resultados con usted. Eso ha sido como todo el procedimiento. Limitaciones de la magnetoencefalografía. El logro del registro de la actividad funcional cerebral en tiempo real es una aspiración del hombre desde tiempos inmemorables, con el fin de dar un paso más en el entendimiento de la función cerebral. En este sentido, se han venido desarrollando diversas técnicas basadas en propiedades físicas, entre estas la mencionada magnetoencefalografía. Sin embargo, ha sido solo hasta hace relativamente pocos años cuando el desarrollo tecnológico de las mismas ha hecho posible su plena utilización, tanto en la investigación como en la clínica humana. Pero como todo experimento tiende a tener ciertas limitaciones y cabe resaltar que para la magnetoencefalografía tienden a ser muy pocas. ¿A qué me refiero con esto? Que la magnetoencefalografía no es un examen invasivo, entonces como tal no tiene riesgo humano. Las limitaciones nos encontramos. El paciente debe estar relativamente quieto. Dado el caso de que sea un niño o un bebé, se opta por la sedación, pero también depende de la edad y bueno, si en realidad es necesario. Personas con implantes. ¿A qué nos referimos con esto? Las personas que tienen los siguientes implantes no tienden a ser aptos para el examen. Estos implantes son los cocleares, algunos tipos de broches utilizados para los aneurismas de cerebro, algunos tipos de bobinas metálicas instaladas adentro de los vasos sanguíneos, casi todos los marcapasos y desfibriladores cardíacos no sirven para el examen, válvulas artificiales del corazón, puertos implantados para la infusión de medicamentos, extremidades artificiales o prótesis metálicas de articulaciones, estimuladores de nervios implantados, broches metálicos, tornillos, placas, stents o grapas quirúrgicas. Esto se debe a que tienden a ser más que todo objetos en su mayoría metálicos y eso tiende a alterar mucho los resultados en el momento del examen. Los datos obtenidos con la MEC no dan un indicador directo sobre la localización de las fuentes de actividad cerebral, pero se puede intentar determinarlas usando algunos modelos. Se conoce como solución el problema inverso cuando se encuentran las fuentes de la actividad neuronal registrada en su componente magnético o eléctrico. El problema inverso es lo opuesto al problema anterrogrado, donde la fuente es conocida y la solución es la modelación del campo medido a una distancia dada de la fuente. En teoría, un mapa MEC registrado puede proceder de muchas configuraciones de fuentes de corriente. Así podría haber una infinidad de soluciones potencialmente correctas al problema inverso. El desafío es determinar qué fuente o configuración de ellas es fisiológicamente plausible y qué solución podría proveer el mayor ajuste estadístico entre los valores predichos del modelo de fuente y de las señales observadas. La MEC registra las diferencias de potencial que ocurren cuando se despolariza la célula, por ello es necesario utilizar electrodos de registro y de referencia. Podemos diferenciar varios grupos, pero cabe resaltar que la MEC sobre los procesos funcionales de la anatomía cerebral da una menor resolución espacial, pero con mayor resolución temporal.
Y como venía diciendo, las limitaciones tienden a ser muy pocas, porque todos los medios que se pueden registrar para la actividad cerebral, ese es el menos invasivo, el que más soluciones tiende a brindar en tiempo real. Muchas gracias, esto era lo que les queríamos exponer referente a la electromiografía. Estas son nuestras referencias gráficas.